tal? Gracias por acompañarnos una vez más. En esta ocasión nos honra con su presencia el doctor en Filosofía y en Pedagogía, Agustín de Lerrán, profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid. Debo decir que su trabajo científico aborda perspectivas innovadoras que conviene explorar y conocer, por lo que le agradecemos cumplidamente la oportunidad de darnos esta entrevista. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Desde hace varios años, doctor de Lerrán, usted impulsa un enfoque educativo que llama radical e inclusivo, en el que confluyen, además de asignaturas curriculares y competencias transversales, otros elementos esenciales para la formación de los estudiantes. ¿Puede explicarnos en qué consiste este modelo? Pues el enfoque radical inclusivo proviene de una metáfora muy sencilla, y es la metáfora de un árbol. Cuando observamos un árbol, igual que cuando observamos la educación, identificamos ese árbol con la parte que sobresale. Y nos olvidamos de que hay otra parte que es esencial en ese árbol, que son sus raíces, que soportan y que nutren a todo el resto del árbol. Entonces, en lo que consiste este enfoque, básicamente es en esta metáfora, en una mirada de la educación como si fuera extraña o desconocida, o sea, una mirada distanciada, y la conclusión de carácter hipotético de que nos estamos centrando solo en la parte que sobresale de ese árbol y de que al desatender su parte radical, por eso es la denominación del enfoque, es radical, pero también incluye lo que sobresale, pero digo, al desatender esa parte radical, nos estamos equivocando de forma profunda y de forma grave con la educación. Es decir, es muy posible que nuestra educación esté desorientada y es muy posible que nuestra educación tenga déficits graves precisamente por un enfoque demasiado superficial de ella. Justamente en la raíz del árbol, en el que ilustra adecuadamente este enfoque, se encontrarían elementos esenciales o valores muy relegados hoy en día, e incluso un elemento importante que sería la conciencia, que viene a colocarse en contraparte con el egocentrismo en el que nos desenvolvemos hoy en día y que nos lleva solo a mirar todo lo que nos rodea desde nuestra propia perspectiva. Conciencia que ocupa muy poquito lugar en nuestra educación, precisamente es la capacidad de darse cuenta de la realidad. Entonces, si identificamos la realidad con solamente una parte, pues, insisto, es posible que nos estemos equivocando, en este caso, radicalmente. La educación no se desarrolla solamente desde aprendizajes, no se desarrolla solamente desde el niño, no se desarrolla solamente desde sistemas educativos, están mal conceptuados, no se desarrolla solamente atendiendo a la diversidad, en fin. La mirada es radical, además de ser superficial, se deducen graves carencias y graves insuficiencias en la conceptualización de la educación y en la comprensión sobre ella. Y por otra parte, el constructo egocentrismo, me parece que ha hecho referencia a él, es fundamental, es básico, es una de las grandes ausencias junto con la conciencia. Y hay más ausencias también. Sin estos grandes constructos en la educación ordinaria, en la educación, en la comprensión habitual de la educación, es imposible que podamos comprender la educación. Usted ha mencionado en varias ocasiones que la educación tampoco se está atendiendo de manera ni integral ni social, que por una parte pensamos que se trata solo de acumular conocimiento y por otra parte que la responsabilidad del proceso recae en el docente y acaso en el alumno. Pero se nos queda afuera la familia, la comunidad, las propias instituciones, la sociedad toda. Entonces, ¿cuál sería el camino para retomar la esencia de un proceso educativo verdaderamente radical e inclusivo? Cuando, por ejemplo, hablamos de reforma educativa, nos referimos a la reforma casi siempre política
de un sistema educativo. Cuando pensamos en sistema educativo, estamos pensando en un subsistema social, solo. Por lo tanto, los otros no son educativos, al parecer. Cuando pensamos en cuestiones relacionadas con el desarrollo de la educación, no reparamos en que nosotros estamos pensando eso. Es decir, hay unas conciencias que somos nosotros que estamos pensando eso sobre la educación. Nosotros, cada conciencia, somos sistemas potencialmente educativos. ¿Por qué? Porque somos conjuntos de partes con un fin. Ojalá fuera el fin de todos los sistemas personales, sociales, nacionales, etcétera, educarse primero antes de pretender la educación de los demás, como decía Confucio. Por lo tanto, en este enfoque de la educación, en donde dice usted que se deja de lado la familia, etcétera, con un enfoque radical, buscaríamos que cada sistema primero se educase, la familia se educase antes de educar al hijo, que el docente se educase en profundidad antes de aprender a educar al alumno, que los medios de comunicación interiorizasen educación y se tuvieran como objetos, sujetos de su propia educación. Que al mismo modo los gobernantes también se educasen, como ocurrió de hecho en la primera pedagogía de la historia, es decir, la que nace en China con Huang Di, con Lao Tse, con Confucio. Ellos primero educaban a los gobernantes, a los príncipes, a los mandarines, etc. Y cuando estaban educados, entonces podrían tener capacidad de gobernar. Entonces, si buscamos las raíces y nos educamos antes a nosotros, y no solo conceptuamos al alumno como centro de educación, que no es el centro de la educación, es solamente un centro de la educación, me parece que erraremos menos en el enfoque educativo. Doctor, usted ha dicho que la competencia sola no lleva a ninguna parte. Y en referencia a lo que acaba de mencionar, ¿cómo repercute el que la educación haya dejado de trabajar en favor de la humanidad? Pues son dos cosas, ¿no? Competencia y humanidad. Centrar la educación en las competencias es una contradicción. ¿Por qué? Porque las competencias son un efecto. Y ese efecto, además, no nace de la formación. Nace de una necesidad de desarrollo social y, concretamente, profesional. Si centramos la educación en un efecto, estaremos incurriendo en una contradicción, en una contradictio in terminis, dirían los latinos. Solo tiene sentido centrarse en las causas. Y la causa y el sentido de la educación no pueden ser las competencias, ni tampoco los objetivos, ni tampoco los conocimientos. Una clase de conocimientos son las competencias, ni tampoco los aprendizajes. Tendría que ser la formación o la educación de la persona. Eso por un lado. Y por otro lado, los sistemas educativos son subsistemas de un sistema social. El sistema social es nacional y el sistema nacional, por definición, es nacionalista, porque si no, no sería nacional. Por lo tanto, son sistemas necesariamente egocéntricos. Si un sistema educativo está orientado a la rentabilidad, primero a la no desaparición y después al desarrollo del sistema de referencia, en este caso nacional, la humanidad desaparece del horizonte automáticamente, porque no es una prioridad. La prioridad estará en mí, en yo, en mí, en mi sistema y no en la humanidad. Sin embargo, grandes pedagogos a lo largo de la historia sí han expresado la necesidad de contribuir a la humanidad. Lo que pasa es que todas esas grandes aportaciones y esas grandes visiones o esa claridad de conciencia o esa lucidez pedagógica, pues hoy se ha perdido porque se ha sustituido por otros intereses miopes. Si los sistemas educativos responden únicamente a sus propios intereses y por tanto están condicionándonos ideológicamente, ¿cuándo empezamos a confundir educar con adoctrinar? ¿En dónde nos perdimos? Hay un autor muy interesante, muy despierto, muy maestro, que es Krishnamurti, que por supuesto no se suele estudiar en nuestros sistemas educativos, ni en las facultades de educación o de formación. Y Krishnamurti lo que hace es observar
como nosotros intentamos casi solo observar. Y Krishnamurti dice, estamos condicionados nacionalmente, estamos condicionados religiosamente, quien lo esté, estamos condicionados profesionalmente, estamos condicionados sexualmente, estamos condicionados cronológicamente, quizá por la edad o lo que sea. Bien, pero añade, y hasta que no diferenciemos entre condicionamiento y ser, pues no podremos razonar con libertad, o sea, de una forma descondicionada. Entonces, automáticamente se está identificando educación con adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque el adoctrinamiento equivale, valga la metáfora, a introducir en la caverna de Platón, a meter en la cueva. La educación es apertura, es salir y es liberarse. Y desde esa liberación, desde ese descondicionamiento, en cuanto uno quiera, puede entrar, por ejemplo, a conversar, puede entrar a dormir y luego puede volver a salir porque es libre. Si solo se vive condicionado, eso será imposible. Entonces, ¿cuándo se perdió de vista esta cuestión? ¿Cuándo se confundió educación con adoctrinamiento? Pues, por ejemplo, desde el momento, yo creo que desde el principio de la educación formal, desde el momento en que la educación se entiende como un recurso para un sistema parcial o nacional. Ocurrió algo parecido con la democracia. Lo que tenemos hoy no es democracia. O sea, la democracia que nace en Atenas, en el siglo de Pericles, se opone precisamente a los tiranos y también se opone al gobierno de representantes, que es lo que tenemos ahora. Lo que tenemos es lo contrario de la democracia. Me sale que lo llamemos democracia. Esto es lo opuesto a la democracia. Y lo que estamos observando y desarrollando, a veces inconscientemente, los sistemas educativos, es lo contrario de la educación. Por lo tanto, si un maestro o una maestra, vamos a hablar de personas, no se descondiciona o no se libera de ese condicionamiento y no favorece a los alumnos esa educación descondicionada, automáticamente, mientras que educa, adoctrinará. Esto es algo parecido a hacer un puchero o un plato muy rico de comida de su país o del mío, y cuando esté terminado, pues le echamos, por ejemplo, un poco de tierra o un poco de porquería. Lo removemos y eso no se le puede dar a comer a un niño. Eso es una porquería, eso no es ni puchero ni nada, eso es una porquería. Y algo parecido a esto es lo que estamos ofreciendo a nuestros alumnos y a nuestros hijos, a veces inconscientemente. Es decir, adoctrinamos y no reparamos en el hecho de que no hay nada más alejado de la educación que el adoctrinamiento. Doctor, ¿existe alguna luz al final del túnel, alguna posibilidad de poner en marcha un enfoque radical e inclusivo que cambie la manera en que estamos educando? Pues yo creo que lo fundamental es entender que a lo mejor ese túnel es una ficción y que por qué tenemos que ir hacia adelante, hacia la luz del túnel. Yo creo que lo que hay que ir es hacia adentro, no hacia adelante. Es decir, yo pensaría menos, y lo digo completamente en serio, en la educación centrada en los niños e intentaría identificar educación con el proceso evolutivo del ego a la conciencia centrado en nosotros. Es decir, de lo que se trata es de buscar la raíz, y la raíz somos nosotros. Entonces, intentaría favorecer un proceso formativo centrado en nosotros mismos, entendiéndonos casi como eslabón perdido de nosotros mismos, entre el ser que somos y el que podríamos llegar a ser. En cuanto atendiésemos en profundidad nuestra propia educación, nuestra propia formación, automáticamente la educación con los demás, por ejemplo, con hijos o con alumnos, etcétera, quedará solucionada. Pero eso requiere, como hemos dicho en alguna pregunta anterior, entenderlos como sistemas conscientes y sistemas potencialmente educativos, y entendernos casi como centro de la educación. Como el centro más importante de la educación somos nosotros. Los alumnos son otro centro y los hijos son otro centro, pero resultan de nuestra educación. Es decir, si por ejemplo subiéramos a un avión sin formación y obviamente fuéramos con nuestro hijo, con nuestra
una sobrina pequeñita o lo que sea. La apreciamos en primer término y queremos hacer lo mejor para ella. Supongamos que hay una despresurización y caen las mascarillas de oxígeno. Entonces, como la apreciamos tanto y como la queremos tanto, pues le ponemos la mascarilla. Algo así está ocurriendo con la educación. Es decir, como sabe usted, el primero que tiene que ponerse la mascarilla es uno mismo y luego ayudar al alumno. Pues ese error, digo, de incoherencia, de rodearse, de hacer bypass con uno mismo, es lo que se está haciendo con la educación. De modo que es muy posible que una de las grandes causas del fracaso general de la educación es entender que el alumno, y esto lo dice la UNESCO, el alumno es el centro de la educación. Y no lo es. Solo no lo es. Doctor, ¿hay algún ámbito, alguna posibilidad de empezar a dar estos cambios en los sistemas educativos? ¿Cuál es la perspectiva? Nosotros desarrollamos una educación que proviene de Sócrates. Sócrates es el gran maestro de Occidente. Y todo lo que hacemos es una herencia de Sócrates. Y Sócrates basó su enseñanza y su formación, siendo una persona genial y maravillosa, en el saber. Y habló del autoconocimiento, pero no explicó cómo. Hubo otra persona contemporánea de Sócrates que fue el gran maestro de Oriente, no muy original, porque los Upanishads ya habían desarrollado esta línea, pero bueno, que fue el Buda, y Siddhartha Gautama. Y Buda habló también de autoconocimiento, pero Buda fue el pedagogo metodólogo y expresó cómo. Nosotros nos hemos quedado con Sócrates. Y cuando se habla de autoconocimiento, por ejemplo, lo confundimos totalmente, porque estamos respondiendo a autoanálisis, no a autoconocimiento. Y una de las claves, uno de los temas de tipo radical que se están dejando absolutamente de incluir en la educación es el autoconocimiento. Y también la metodología que conduce al autoconocimiento. Entonces, usted pregunta cómo. Si todos queremos coger la manzana del árbol, incluso antes de plantarlo, ¿no? Pero hay una respuesta a ese cómo, y el cómo es el método, y el método se llama meditación. No es la meditación de la filosofía, que nos ha ayudado bastante poco a la educación. Es la meditación sin objetivo, es la meditación sin contenido, y es la meditación que más que basarse en pensar, se basa en todo lo contrario, en detener el pensamiento. Entonces, esa enseñanza, por ejemplo, la meditación Zen, explica bien este tipo de enfoque. Este tipo de práctica podría cambiar radicalmente esta formación de todos nosotros a la que me refiero. Es decir, no es lo mismo en absoluto un maestro meditador que un maestro o una maestra no meditador, como no meditadora. No es lo mismo un científico meditador que un científico no meditador. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos a nuestro alcance esta sencilla propuesta metodológica a la que no nos han enseñado en absoluto. Es otro gran agujero del queso de la educación. Y insisto, el comienzo no sería jamás el alumno ni el hijo. Tenemos que empezar por nosotros. Una buena forma de hacerlo es esta. Doctor, ¿hay algún lugar en España o en algún otro lugar del mundo en donde ya se aplique este método? Meditación en muchísimos sitios, pero meditación avalada del sistema educativo, pues poquito. Cada vez hay más centros en donde hay yoga para niños, por ejemplo. Pero aquí no hablamos, insisto, de los niños, hablamos de nosotros. Yo me acuerdo en mi tesis doctoral del año 95, en donde decía que no pasará mucho tiempo hasta que no se incluya la meditación en la formación del profesorado o en la formación de los educadores, de los padres también. Bueno, pues veo que todavía tiene que llover un poco antes de que se implemente. Pero estoy seguro de que en la medida en que se evolucione en complejidad y en conciencia, esto acabará cayendo por su peso. Mi experiencia directa es haber dirigido varias tesis doctorales sobre este enfoque radical y sobre temas de tipo radical. La meditación es un tema radical. Entonces, por ejemplo, hace poco se defendió una tesis doctoral sobre el yoga, que es otra vía de meditación, en la formación del profesorado.
Y bueno, pues vamos poco a poco sembrando semillas. No sé si es demasiado pronto o es demasiado tarde. Bueno, pienso que los tiempos lo determinarán, pero sí es una propuesta no solo innovadora, sino muy interesante. Sabemos que el tema no se agota aquí, así que pronto volveremos a platicar con usted. Muchas gracias, doctor Delerran. Gracias a usted. A todos ustedes nos veremos pronto. Déjanos tus comentarios y si te gustó, dale like.